Cedo la palabra a Celia, que nos va a hablar del primer grupo que tiene que ver con gobierno abierto, innovación social y destinos turísticos inteligentes. Vale, pues buenos días a todos. En primer lugar, disculpar que Rubén Cid, el encargado coordinador de este grupo, no ha podido asistir hoy con nosotros. Y bueno, pues en representación de este grupo voy a explicaros las iniciativas que estamos realizando divididas en los subgrupos de trabajo. El grupo de trabajo de innovación social está dividido en el subgrupo de trabajo gobierno abierto. Gracias. Y en el subgrupo de trabajo 2 de destinos turísticos inteligentes. En el subgrupo de gobierno abierto, las iniciativas que se están emprendiendo, pues precisamente es dar visibilidad a todo lo que se está haciendo en Open Data, transparencia. Queríamos traer el proyecto para hacer el seguimiento y que podáis estar todos informados de proyecto Ciudades Abiertas Red.es, que están involucrados 4 municipios, Madrid, Zaragoza, Coruña y Santiago, y que en este grupo vamos a trasladar todos los trabajos que se están realizando y todos los avances que se hagan en el proyecto. El proyecto engloba todas las líneas de actuación de transparencia, datos abiertos, participación ciudadana y toda la normalización, y esto es lo novedoso, del vocabulario, la semántica que tienen que tener para programar en estándares abiertos en los ayuntamientos. En estos momentos se está hablando de 27 conjuntos de datos y que pueden ser muy interesante hacer este seguimiento. Además, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, se está haciendo difusión de diferentes iniciativas y, lo más importante, la normalización de esos nuevos vocabularios y conjuntos de datos que van a ser prioritarios a la hora incluso pues, de compartir datos entre diferentes ayuntamientos. En participación, estamos trabajando todo el tema de gestión de sugerencias, quejas, reclamaciones en las Smart Cities y cómo incorporar herramientas de participación. Creo que en las líneas de trabajo que están teniendo los diferentes ayuntamientos de involucración de los residentes e incluso de los turistas, pues el encontrar herramientas que verdaderamente sean efectivas, porque en el mercado pues existen muchísimas, pero que verdaderamente sean efectivas y que el ciudadano las encuentre útiles para poder volcar sus iniciativas, sus sugerencias, incluso en los presupuestos participativos que se están emprendiendo en los diferentes ayuntamientos, pues llega un momento que esa gestión, si no se compatibiliza con herramientas tecnológicas y sobre todo con iniciativas que nos propongan las diferentes ciudades de éxito, pues eso es parte del subgrupo a la hora de tratarlos y de conocerlos y saber qué APIs se están dando, por ejemplo, en abierto, qué iniciativas y experiencias y sobre todo qué vinculación con otros sistemas de gestión que tengamos activos en la ciudad. Para ello, pues se está haciendo un seguimiento, evaluación y evolución de las plataformas de participación en Open Source y nada, pues os iremos informando a través de ese grupo de los avances de ese seguimiento. En el subgrupo de trabajo 2 de destinos turísticos inteligentes, como sabéis, en la última reunión que se produjo en Rivas, Vacia, Madrid, el Ayuntamiento de Palma, que lideraba el grupo, pidió la incorporación del Ayuntamiento de Benidorm para liderar o coliderar ese subgrupo y darle un impulso dentro de lo que eran los grupos de trabajo de la red, en concreto el grupo 1. En este subgrupo se establecieron unas líneas de actuación y estas son las que, digamos, estamos trabajando en estos momentos y en las que os vamos a pedir colaboración y todos aquellos que quieran trabajar en esa clave de destino turístico inteligente, pues desde ahora y ya os invitamos a que participéis en la plataforma que tenemos en la red colaborativa, pues que os incorporéis. La idea es crear un mapa de experiencias de destinos turísticos inteligentes donde podamos aportar
las experiencias ya ejecutadas en cada destino y las principales acciones que se van a desarrollar. Además, como sabéis, Red.es puso unas ayudas de destinos turísticos inteligentes en las que 25 proyectos de diferentes ciudades fueron seleccionados y bueno, pues lo que queremos también es volcar esa información a modo de resumen y que en un mismo sitio encontremos todas las iniciativas o experiencias que estamos haciendo los miembros de la red CEIR en relación a los destinos turísticos inteligentes. Y una de las patas en el tema de normalización que consideramos que hay que seguir impulsando es las ciudades, dar visibilidad a las ciudades certificadas o que estén ya en proceso de implementación de esas normas 178.501 y 178.502, lo que sería el sistema de gestión de DTI y lo que serían indicadores y herramientas para los destinos turísticos inteligentes. A colación con la Semana de la Sostenibilidad, en el eje de sostenibilidad de la 502 de indicadores aparecen es, digamos, el grupo de indicadores más numerosos dentro de la norma y que para mí surge especial atención hoy en esta semana. También ese catálogo de experiencias pues hemos querido dividirlos pues, en esas iniciativas y que vosotros pues, nos vayáis sugiriendo, nos vayáis incorporando esas experiencias para que aquel que tiene dudas o quiere saber qué experiencias son de éxito sobre cualquiera de portales turísticos, tarjetas turísticas, Big Data, chatbot, pues que lo vaya pudiendo o lo vayamos catalogando así, de manera que pinchando, pues podamos saber un pequeño resumen, una ficha de cómo lo han implementado y cuál ha sido el éxito. Y luego, por otro lado, hacer un seguimiento de la nueva red de destinos turísticos inteligentes que fue creada por la Secretaría de Estado de Turismo, que en estos momentos ya están incorporados casi 70 municipios y ahora escasamente el 2 de octubre se han incorporado Sevilla, pero está aquí, salió publicado, y otros municipios, y creemos que es muy importante que darles visibilidad y que dentro de la red pues que sepáis que ciudades tan importantes también como Sevilla pues están trabajando en esa línea de incorporar el destino turístico inteligente. La idea es asistir a los encuentros anuales y contároslo y hacer seguimiento de esos proyectos que están realizando dentro de la red, más específicos de turismo muchas veces. Y luego también sacar una relación de los municipios con distintivo red DTI. Esto es importante distinguirlo porque es un distintivo que otorga la Secretaría de Estado de Turismo por pasar una autoevaluación y que pues, conceden ese distintivo que tenéis ahí a la derecha de destino turístico inteligente. Eso no quiere decir que esté certificado con la norma, sino que simplemente pues, tiene los criterios que han marcado la Secretaría de Estado. Entonces, esa distinción sí que hay que hacerlo porque el esfuerzo es completamente diferente. Y en eso queríamos ahondar dentro de la RECI y que se distinga esas dos líneas de trabajo. Y por nuestra parte, pues estamos emprendiendo otras iniciativas del grupo, como es el estudio de la constitución de un subgrupo de seguridad y emergencias, que bueno, pues en función del interés que tengáis los miembros de la RECI, pues dentro del grupo de trabajo 1 ampliaríamos ese subgrupo de trabajo, sería el tercero. Y bueno, pues otra de las tareas, pues redinamizar esos subgrupos de trabajo que, bueno, pues por parte del Ayuntamiento de Benidorm, sobre todo en el subgrupo 2, daremos la guerra que sea necesaria y, sobre todo, colaboraremos con todas las ciudades que quieran abrirse el camino en destinos turísticos inteligentes, pues esa experiencia que llevamos acumulada, pues volcarla y, bueno, contar con nosotros para lo que haga falta. Y bueno, pues en principio las experiencias ya se contaron ayer y por nuestra parte esos han sido un poco los avances que hemos tenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celia. Lo que está claro es que la introducción de las TIC en cada uno de los ámbitos que tenemos sobre los que las ciudades tienen que prestar servicios o actuaciones, pues requiere, por un lado, como también pasaba
con el United for Smart and Sustainable Cities una evaluación inicial de cómo está la ciudad con respecto a esa actuación. Para eso, en muchos casos, necesitamos normas y estándares. También, aunque hay mucho tipo de tecnología por ahí en cada uno de los ambientes, de las temáticas que estamos tratando, pero en concreto las ciudades lo que requerimos es que esas tecnologías que nos están apostando sean lo suficientemente abiertas, interoperables y que a nuestros ciudadanos les demos el mismo servicio en cada una de las ciudades y que además seamos capaces de que entre nosotros podamos compartir esa información y compararnos. Y para ello, pues efectivamente estamos trasladando en cada uno de los grupos de trabajo pues cómo iniciar a hacer evaluaciones de una forma similar. En el caso de un destino turístico inteligente, sobre el que también es un sector en el que se está introduciendo mucho la tecnología, tanto como que es o aplicarla o morir, o si no morir, dejarte al albir de lo que pueda pasar. Y, por tanto, un destino turístico inteligente no deja de ser una ciudad inteligente en el cual uno de los verticales, pues dijéramos que tiene un brazo mucho más potente que todos los demás. Pero la necesidad de gestionar los datos desde toda la ciudad, de tener todos los recursos perfectamente identificados electrónicamente, todos los recursos de la ciudad, y de tener toda esa información que fluya en una plataforma de ciudad, es lo que permite de verdad luego ofrecer servicios de valor al ciudadano antes, durante y después de la visita. Y por tanto, en todo ello es en lo que tenemos que trabajar y es lo que están trabajando. Y en este caso de la norma de destinos turísticos inteligentes, pues yo diría que bastante bien, y el Benidorm es un caso paradigmático.